Y aquí estamos conversando hoy día de este tema que nos afecta absolutamente a todos. Si hay algo que todos tenemos que hacer es dormir en algún momento y claramente si ese sueño no es reparador, vamos a tener consecuencias. Primero que nada, vamos a dar nuestra cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy día, doctora Vivian Baner, neuróloga. ¿Cómo estás, querida Vivian? ¿Cómo estás tú? Hola, muy bien. Un gusto poder hablar nuevamente contigo. Yo estoy súper, muy bien, acá en la consulta, así que estamos felices de poder participar en esta entrevista y poder hablar de todas las cosas bueno, del tema del sueño y el tema del cambio de horario que fue hace tan poquito y que todavía hay personas que están afectadas con este cambio de horario. Hay muchos que les cuesta adaptarse, ¿no? No todos somos muy rápidos en nuestra adaptación. Exactamente, yo quiero primero que nada agradecerte que estando en este paréntesis nos puedas entregar un poquito de conocimiento respecto a estas, primero que nada te tengo que presentar a ti, querida Vivian, neuróloga, dedicada, experta a trastornos del sueño. Primero quiero que me cuentes así en un minutito cómo fue y por qué, cuáles fueron tus motivaciones para dedicarte a este tema específico. A ver, hartas veces me han preguntado lo mismo, porque en verdad los especialistas en sueños somos como poquitos en Chile, somos bien poquitos. Pero yo creo que voy a responder primero esto, ¿por qué soy neuróloga? A ver, básicamente soy neuróloga porque mi papá tiene algún espectro de enfermedades neurológicas. Entonces, cuando yo estaba estudiando medicina, él empezó a manifestar todo este tipo de manifestaciones de una enfermedad más bien muscular. Me llamó la atención neurología por esto mismo, pero cuando decidí dedicarme a sueños fue, claro, ya en la beca, estando en la beca misma de neurología, tenemos diferentes pasadas por diferentes subespecialidades, y una de ellas es la subespecialidad de trastornos de sueño. Y en verdad lo que me llamó mucho la atención de esto es la gran posibilidad del área de investigación, porque básicamente esto es una área, ¿no?, relativamente, entre comillas, nuevo. Y hay mucho todavía por investigar, en verdad yo creo que ese fue mi principal como ganas de querer hacerlo, ¿no? Bueno, además que toda la vida he sido una persona que amo dormir y finalmente en transmitir la importancia de lo que significa un sueño saludable para la calidad de vida de las personas es un tema como una responsabilidad en verdad como de todos, ¿no? Eh, Como profesionales de la salud. Pero yo creo que básicamente por ahí van como mis ganas de querer haber sido somnóloga, por el área de la investigación. Y es lo que pude hacer cuando me fui, bueno, yo estudié acá en Chile, después me fui afuera y ahí pude estudiar mucho, investigar en particular lo que son los trastornos de movimiento asociados al sueño, específicamente síndrome de piernas inquietas, y bueno, y eso en verdad es lo que estamos ahora y es lo que estoy tratando, ¿verdad?, de poder dar a conocer que existimos los especialistas en sueños. Así que esa es como mi historia más o menos. No era tan corta, pero más o menos, resumida. Esto es muy lindo porque en la década de los 90, cuando yo estaba haciendo la beca de respiratorio y recién el área del sueño aparecía, había una cercanía a los broncopulmonares, tanto como a los neurólogos, y de repente los neurólogos nos ganaron ahí la mano y realmente le pusieron mucha investigación al sueño, primero que nada al sueño fisiológico y después a los trastornos del sueño. Entonces, Claro. ¿puedes contarnos? Y en esto yo te tengo que decir que estamos aquí en un programa que se llama Salud para Todos, en una radio de streaming, que es una radio digital que se llama D-Box Radio, que tiene profesionales de todas las áreas y tiene muchas personas, muchos auditores que no necesariamente están relacionados con la salud. Por lo tanto, vamos a partir desde conceptos muy, muy básicos. Y ese primer concepto muy básico es: ¿por qué dormimos? ¿Y cuál es, a tu juicio, un sueño reparador? Algo ¿qué sería el ideal de sueño? Ya, creo que claro, esta pregunta es como súper importante y es como de lo básico que tenemos que empezar a entender, ¿verdad? El desde. Muchas veces las personas creen que durante el sueño o cuando dormimos, en verdad el sueño es como que, no sé, como que no pasa nada, prácticamente que le ponemos un off a nuestro cuerpo, pero en verdad es todo lo contrario. Durante el sueño ocurren importantes procesos de restauración celular, de recuperación de energía,
procesos de necesidad vital y irrenunciable, ¿ya? Finalmente, una persona que no duerme o que se priva de sueño, básicamente privarnos de sueño, o sea, no hay ningún estudio que un humano se haya privado de sueño para ver qué pasa esto, pero por ejemplo, estudio con animales, etcétera, te mueres si es que no duermes, ¿no? O sea, a lo que voy es que dormir... 11 días es como el límite, así 10 a 11 días sin dormir y ya el ser humano está extenuado, ¿cierto? Yo creo que, claro, hay como diferentes como límites que se pueden dar, pero yo creo que ya basta con una noche de sueño o dos, ya la tercera ya uno prácticamente no quieres existir, ¿no? Entonces, finalmente, claro, esta privación de sueño, cuando nosotros nos privamos de sueño, a ver, antes de hablar de la privación de sueño, finalmente en el sueño, como estábamos hablando, ocurren procesos de restauración celular, restauración energética, que son vitales e irrenunciables y que no ocurren durante el día, o sea, durante la noche, en las condiciones de oscuridad, de silencio, etcétera, ocurren fenómenos que no ocurren durante el día, independiente que si yo me quiero saltar el sueño de la noche, ¿ya? Yo puedo decir a veces, no voy a dormir en la noche, pero duermo en el día, pero los procesos de restauración celular, liberaciones de hormonas, etcétera, son específicos, algunos para condiciones de la noche, ¿ya? Vivian, ¿tiene que ver con la temperatura, con el movimiento, con el silencio, con la luz? Con varios factores, en verdad, pero el principal de ellos es la luz, la oscuridad, o sea, el tema de la luz, básicamente la oscuridad, el tema del silencio también. No es lo mismo dormir, como les decía, ¿no? Dormir de noche que dormir de día, porque las condiciones del día muchas veces no las podemos reproducir, o sea, las condiciones de la noche no las podemos reproducir durante el día. Entonces, claro, finalmente, lo que yo siempre le digo a mis pacientes, uno gasta aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo. Evidentemente, si es en nuestra vida un tercio la pasamos durmiendo, es porque claramente tiene que ser importante el sueño, ¿no? Para tu salud, no solamente para tu salud física, sino que para tu salud mental. Y claro, el hecho de que estos procesos de restauración física, mental, celular, energía, etcétera, ocurran durante el sueño, son, como les decía, irrenunciables, ¿no? O sea, sí o sí una persona para poder funcionar bien, no solamente desde el punto de vista físico, sino que también de su salud mental, tiene que dormir bien. Ahora, ¿cómo categorizamos un buen sueño? Esa también es una muy buena pregunta, porque muchas personas creen que dormir bien significa dormir con una adecuada cantidad de horas de sueño. Los seres humanos tenemos requerimientos de sueño dependiendo de nuestro grupo de edad. Entonces, cuando somos chiquititos, ¿verdad? Los bebés duermen mucho y requieren parte de su crecimiento, no solamente las horas de sueño durante el día y la noche, sino que requieren siestas también. Pero a medida que vamos creciendo y envejeciendo, ya cuando somos adultos, vamos requiriendo cierta cantidad de horas de sueño, que en promedio para los adultos es entre 7 a 9 horas de sueño. Entonces, un factor que es importante para tener un buen sueño es el tema de la duración de horas de sueño, pero ese es un tremendo factor, pero no es el único, ¿ya? O sea, lo que siempre dicen, doctora, ¿cuánto tengo que dormir? Depende de tu grupo de edad, depende de tus características, de tu fenotipo, porque a veces hay personas que, claro, la mayoría duermen, los adultos entre 7 y 9 horas, pero hay personas que duermen menos, hay personas que duermen más, genéticamente vienen codificados así, pero además de la duración del sueño, que es muy importante para poder tener un buen sueño, la otra cosa importante es la calidad de tu sueño. Entonces yo no saco nada con dormir 10 horas, 11 horas, 15 horas, si no tengo una adecuada calidad de mi sueño. ¿Y a qué me refiero con calidad? Quiere decir un sueño en el cual se cumplen adecuadamente las diferentes etapas de sueño en su adecuada proporción y no existen factores que interrumpan la continuidad del sueño ni alteren la arquitectura del sueño. Arquitectura del sueño me refiero básicamente al tema de la distribución de las etapas del sueño, en cuánto me llega el sueño profundo desde que me duermo, etcétera, ¿ya? Entonces, perfecto. Cuando nosotros, por ejemplo, podemos ser como un signo de que una persona está teniendo una mala calidad de sueño, basta con el hecho, doctora, que alguien diga, yo siento que mi sueño no es lo suficientemente reparador, no me despierto con la energía suficiente como para poder funcionar al día siguiente, ya eso es así de sencillo y así como de bajo el umbral, tenemos que tener como para decir, algo está pasando en mi sueño y tengo que consultar. Ahora, existen otras patologías dentro del sueño, ¿verdad? Que uno podría identificar y podría decir, en verdad, esta persona puede ser por este factor que está durmiendo mal. Por ejemplo, una persona que ronque,
que vale decir que roncar no es normal por ningún motivo, ¿ya? Finalmente, ¿por qué? Porque el ronquido nos traduce que existe una obstrucción al paso del aire, que puede ser de la nariz a la faringe, y eso hace que el aire ingrese por una zona turbulenta, estrecha, y se manifiesta con este sonido que es el ronquido. Entonces, una persona que ronca, que alguien la haya escuchado de que respira mal mientras duerme, es decir, tenga apneas o episodios de asfixia, ¿no? Que yo me Que deja despierte de repente. de respirar, que deja de respirar, ronca, ronca, ronca y deja de respirar. Exacto, esta respiración como y después respira mejor, que, claro, que tenga pausas de su respiración o una respiración, no una respiración armónica, ¿no? Es una respiración como que en verdad respira como raro, a veces como que respira bien, le entra menos aire, o por ejemplo, o sea, ¿por qué esto? Porque estamos frente a un paciente que probablemente tenga un trastorno respiratorio de su sueño, es decir, una apnea de sueño. O, por ejemplo, un paciente que se despierte frecuentemente a orinar en la noche y no tenga problemas de próstata, porque eso nos pasa mucho también. Problemas de memoria, de concentración, de atención. ¿Por qué eso? La memoria y el aprendizaje se consolidan en las etapas profundas del sueño. Entonces, muchas veces nos llegan pacientes adultos, tengo déficit atencional, que claro, puede ser un déficit atencional del adulto, pero a veces hay otros signos que hay que preguntar o otras cosas que hay que preguntar, como por ejemplo, ¿cómo está durmiendo? Como para poder ver si su agilidad mental está de la mano con el tema del sueño, ¿no? Sí, yo ya voy viendo que se nos va a hacer corto este programa porque hay tanto que preguntar. Porque, claro. ¿no? En la medicina interna, ¿qué podría relacionar, por ejemplo, que un adulto se orinara en la cama a que tuviera un trastorno del sueño? Y muy probablemente es que al hacer el de respirar, al quedarse sin respirar en apnea, como dijiste tú, haga una presión positiva y vacíe la vejiga, y eso que pareciera no tener nada que ver, que es la enuresis, o sea, el orinarse con la apnea del sueño, tiene su relación. Entonces, aquí hay que estar atentos a todos esos síntomas. Pero te quiero preguntar una cosa. Dijiste que el autorreporte de fatiga, de no sentir que uno duerme lo suficiente, es la primera alerta, ¿cierto? O sea, la primera alerta, o sea, si yo, por ejemplo, tengo problemas francos en que o me cueste conciliar el sueño, mantener mi sueño, o que yo siento que duermo la cantidad de horas que tengo que dormir, pero mi sueño no me descansa, no me repara al día siguiente, tengo sueño, requiero siestas constantemente, o me estoy quedando dormido constantemente en cualquier lado, estoy fatigado, o tengo estos problemas respiratorios de sueño, o signos indirectos de esto. A veces uno puede decir, claro, una apnea de sueño es porque no respira, pero hay signos indirectos como los que estábamos conversando. O por ejemplo, un paciente que diga, yo me muevo mucho dormido, tengo conductas anormales mientras duermo, me levanto, me paseo, o tengo conductas sexuales que no me acuerdo, como dormido, o me molestan las piernas. Cuando me acuesto, siento que me molestan las piernas, me tengo que mover, aprieto los dientes mientras duermo. O sea, finalmente, si ya hay algo como ya un poco más que yo puedo identificar más mis síntomas, claramente ya es indicación de consultar. Pero lo que voy es que basta con solamente el reporte de sentir que mi sueño no me descansa y no me repara, como para ya hacer lo suficiente como para poder preocuparme y ocuparme de la calidad de mi sueño y qué está pasando en mi sueño y por qué no me descansa. Eso Claro. yo creo que es como lo importante de que, independiente de que alguien no tenga algún factor que digamos, oye, esto podría estar por este lado, basta solamente con el autorreporte de decir, me siento cansado, siento que mi sueño no me descansa, tengo sueño constantemente del día, constantemente siento que tengo que estar durmiendo, pese a que duerma 10 horas o 7 horas u 8 horas, ya es indicación de consultar. Ahora, dos cosas que son muy importantes, muy prevalentes y que quiero que me des una palabra respecto a cómo influyen en el sueño, que son el alcohol y los hipnóticos o los hipnoinductores. Ya, eso también es una muy buena pregunta, porque durante la pandemia ha habido un boom, en verdad, un aumento exponencial de los trastornos de sueño, no solamente en nuestro país, sino que a nivel de todo el mundo, y de hecho la Academia Americana de Medicina del Sueño atribuyó como nombre a los trastornos de sueño en relación a la pandemia con el nombre de COVID-somnia o coronasomnia, porque tantas personas están presentando, sí, es muy interesante en verdad. Y claro, y producto de esto, del encierro, porque, a ver, ¿qué tiene que ver el encierro? Finalmente, cuando yo tengo rutinas, ya sea acostarme y levantarme, pero rutinas para comer, para horarios de trabajar, qué sé yo, hasta bañarme, lavarme los dientes, funcionan como sincronizadores externos de nuestro reloj biológico interno. Entonces, muchas personas han presentado problemas para dormir, sumado además al miedo, la incertidumbre, la ansiedad que todo esto nos ha provocado.
Entonces, como han habido tantos trastornos de sueño de aumento de forma exponencial, muchas personas están buscando su propia solución como ayuda para dormir. Y muchos pacientes también me han dicho, doctora, yo en verdad la copita de vino que a veces me tomaba en el almuerzo, ahora la estoy tomando fija en la noche, ¿ya? O no sé, fumo marihuana y lo fumo ocasional, pero ahora lo estoy fumando constantemente como ayuda para dormir, o he caído en el uso de medicamentos, a ver, sabemos que los medicamentos acá en nuestro país se venden con receta, ¿verdad?, retenida, pero hay muchos lugares que también, o quizás no es tan difícil conseguirte la receta, o que te la venden no con tanta restricción, o resulta que la amiga, o mi vecina, o mi mamá, o mi hermana toma medicamentos para dormir, y como yo estoy con problemas, me dijo, toma esta pastillita, y me empezó a ir bien, y resulta que me quedé tomando este medicamento. ¿Y cuál es el problema de eso? A ver, el sueño, o sea, una persona que duerme y que duerme con un sueño de buena calidad tiene que ser un sueño natural, ¿verdad? No un sueño farmacológico. Los fármacos alteran la arquitectura de tu sueño. La arquitectura me refiero a la distribución de las etapas de sueño y pueden empeorar ciertas enfermedades. Por ejemplo, una persona que tenga una apnea de sueño y que ronque y que tenga episodios que le cueste respirar, si toma un fármaco como un clonazepam, eso va a provocar que empeore el problema respiratorio. Entonces los fármacos en verdad es riesgo porque pueden empeorar problemas basales, subyacentes de la persona, y finalmente el riesgo de hacerse crónicamente dependiente a estos medicamentos, que con el tiempo evidentemente es súper malo porque es distinto que uno lo tome, no sé, un fármaco para dormir transitoriamente a los 30 años y resulta que me quedé pegado y tengo 80 años, 70 años y sigo tomando el mismo medicamento. Estos medicamentos con el uso crónico se han asociado incluso hasta deterioros cognitivos. Entonces, no es llegar y tomar un fármaco para dormir. Sí, es bien complejo en verdad. Y por otro lado, el alcohol como ayuda, bueno, ya hay un problema si yo estoy diciendo, o sea, tengo un problema para dormir y estoy requiriendo alguna sustancia como el alcohol para que me ayude a dormir, ya claramente hay un problema que se tiene que solucionar, ¿no? Porque el margen de poder hacerte prácticamente o generar una adicción a algo es súper baja, ¿no? Pero el problema del alcohol se ha visto en los diferentes estudios, tanto con la marihuana también, que el uso agudo o crónico puede provocar que el sueño se superficialice porque aumenta la cantidad de microdespertares. Un microdespertar es una actividad cerebral de estar despierto pero cuando duermo. Entonces es tan cortita que uno no la percibe. Entonces, lo que hace esto es que tu sueño se superficialice y hace que te mantengas en más cantidad en la noche en las etapas más superficiales del sueño. Y sí, además de aumentar... ¿Y estos microdespertares pueden ser cuántas veces en una hora para que sea anormal? A ver, lo normal es que sea máximo hasta 12 microdespertares por hora de sueño. Si yo tengo sobre eso, ya es anormal. Pero habitualmente, claro, depende de la enfermedad de la persona, ¿no? Si un paciente que tiene una apnea de sueño, y yo veo muchos microdespertares, habitualmente están en relación a los eventos de pausa de su respiración. Pero hay otras enfermedades del sueño que también lo pueden provocar, o pacientes insomnes que habitualmente tienen un estado de hiperalerta mayor, también uno lo puede ver. Pero en particular el alcohol aumenta la cantidad de microdespertares, hace que mi sueño se fragmente y se superficialice. Tengo más proporción de etapas más superficiales del sueño. Y, bueno, aumenta la frecuencia urinaria, entonces me dan más ganas de hacer pipí y me despierto en la noche, se me fragmenta ya claramente el sueño porque voy a orinar. Entonces, finalmente, lo que la gente cree es que duermes mejor con el alcohol, pero porque el alcohol lo que hace es disminuir la latencia de sueño, es decir, disminuye desde que tú apagas la luz hasta que te quedas dormido, ese tiempo lo disminuye, ¿no? Porque te quedas dormido más rápido, pero es una falsa percepción de que te ayuda a dormir mejor porque la calidad de tu sueño es peor. Entonces, alcohol como ayuda para dormir, en verdad no. Marihuana, se ha visto lo mismo, sobre todo en el uso más crónico. La marihuana también depende. Hay estudios que muestran dependiendo de la concentración, ¿no? De THC, CBD, etcétera, pero en verdad, a fin de cuentas, es lo mismo. Y bueno, y los fármacos, en verdad, cualquier fármaco, un sueño farmacológico evidentemente no es lo adecuado por los riesgos que significa también hacerte crónicamente dependiente de un medicamento. Y la gran mayoría de los pacientes que terminan con fármacos para dormir, que la gran mayoría es por insomnio, el tratamiento del insomnio no está en los fármacos. Los fármacos solamente se tienen que considerar como una ayuda transitoria porque habitualmente los pacientes con insomnio tienen problemas más bien conductuales en torno a su sueño. Ayer me llegó un paciente y me dijo, doctora, tengo miedo de dormir. Y yo, pero ¿por qué? Porque un día no dormí, después me pasó de nuevo y ahora tengo miedo de que me pase. Entonces todas las noches me predispongo, siento miedo que llegue la noche porque siento miedo de que me vuelva a pasar.
Y claro, la mayoría de los pacientes con insomnio les pasa eso. Entonces me dice, y me pasa que en la noche llego y me pongo a pensar, mi cabeza no para, y como no para, no la puedo parar, y me desvelo, y después me da miedo. Entonces, finalmente, la gran mayoría de los pacientes con insomnio tienen un tema conductual, y como tienen un tema conductual, la solución no está en los fármacos, y la gran mayoría de los pacientes que terminan con medicamentos son por insomnio. Entonces, por eso es tan importante consultar. Claro, y una pregunta, tú mencionaste algo que es muy importante, que se deslizó así, pero pasó colado, pero yo quiero que profundices en eso. ¿A qué se refiere el deterioro cognitivo al que te lleva tanto la falta de sueño como el uso de hipnóticos, me imagino que benzodiazepínicos y otros grupos de fármacos, y el alcohol? ¿Qué es eso del deterioro psicoorgánico, el deterioro cognitivo? Ya, esa también es una... ¿Cómo se manifiesta? A ver, uno como que siempre tiene, los pacientes, un motivo de consulta frecuente a nosotros los neurólogos es problemas cognitivos. Por ejemplo, que se me estén olvidando las cosas, o que habitualmente son, las principales consultas como de olvidos, ¿no? Claro, entonces cuando uno está frente a un problema cognitivo, el cerebro tiene diferentes funciones cognitivas. Una de ellas es la memoria, otra de ellas es la capacidad de poder tener un lenguaje adecuado, ¿no? No solamente de poder expresarnos, sino que poder decir las palabras, poder entenderlas. Otro como función del cerebro es la parte ejecutiva, que yo me pueda resolver, desempeñar, no sé, que vaya a comprar, pueda capacidad de poder manejar dinero, subirme a un taxi, etc. Lo otro es el fenómeno visoespacial, que me pueda orientar, que sepa dónde estoy, y el otro es el ánimo. Entonces, cuando uno habla de un deterioro cognitivo, quiere decir que uno de los dominios cognitivos está afectado, pero que no genera repercusiones en la independencia de una persona. O sea, por ejemplo, yo soy completamente autovalente, puedo hacer todas mis cosas, pero empecé con olvidos frecuentes, se me están olvidando las cosas, cuento las cosas varias veces. Entonces, claro, uno podría hablar de un deterioro cognitivo, predominantemente de la memoria, en este caso. Entonces, existen ciertas enfermedades en relación al sueño, como la apnea de sueño, que se ha visto que, a ver, lo que pasa es que en las etapas más profundas del sueño se consolida la memoria y el aprendizaje. Entonces, muchas veces pasa que los pacientes que tienen apnea de sueño, como tienen un estado de somnolencia muy importante durante el día, andan cansados, duermen muy mal, el hecho de dormir mal y no tener un sueño lo suficientemente reparador y con adecuada proporción de las etapas de sueño, pueden manifestar problemas cognitivos durante el día. Y uno dice que se me están olvidando las cosas habitualmente, ¿no? Pero es un problema cognitivo reversible, porque hay una enfermedad que si yo la trato, esto se va a quitar. No es como una enfermedad neurodegenerativa, ¿verdad? No es como una enfermedad de Alzheimer. Y, por ejemplo, los fármacos hipnóticos, el clonazepam o lo que sea, en verdad, si yo lo uso crónicamente, también se ha visto alteraciones en relación a deterioro del punto de vista cognitivo, ¿ya? Bueno, no dije también, pero la apnea del sueño, estudios recientes, esto es bien interesante, estudios recientes han mostrado que este estado de hipoxemia crónica, o sea, bajo oxígeno crónicamente todas las noches, puede alterar el depósito de ciertas proteínas en el cerebro y puede predisponer a demencia propiamente tal. Así de grave podría ser una apnea de sueño no tratada. Es súper interesante eso que se ha estado planteando últimamente, pero claro, finalmente todo nos indica que un paciente que ronca, que tiene ronquido, independiente de que molesta a su compañero de cama, está asociado a tantas enfermedades, no solamente desde el punto de vista de deterioro cognitivo, demencia, sino que todas las enfermedades que lo predisponen desde el punto de vista cardio-cerebrovascular. Y eso. Increíble. Vivian, respira, porque ahora vamos a una pequeña pausa musical y vamos a seguir de inmediato conversando con la doctora Vivian Banner, neuróloga, experta en trastornos del sueño y con quien estamos hoy día en una carrera contra el tiempo tratando de estrujar todos sus conocimientos en esta gran área. Vamos a una pausa musical. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.